Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ingrid Álvarez. Yo estoy en primer año de la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información y estoy tomando con usted la asignatura o ramo Pensamiento y Producción de la Literatura y el Arte. Con respecto a la tarea de la unidad 2 que nos entregó, yo hice un cuadro en una hoja de Word y aprovecho de decirle que para que calce en una hoja, la verdad no pude respetar el formato que dan de tamaño, de fuente y de interlineado, porque por lo que según yo entendí, la idea era que copiara toda la información en una hoja. En esta línea de tiempo puse en primer lugar los periodos de la historia, ¿no es cierto?, que nos enseñan tradicionalmente en el colegio, partiendo por la edad antigua, la edad media, la época moderna y la época contemporánea. Seguido de esto está abajo, que ahí está la línea de tiempo, está a través de qué siglos corresponde cada periodo, ¿ya? Una reseña de cada época con sus hitos históricos más trascendentales. Y acá abajito los periodos literarios que usted bien nos explicó en el apunte que nos entregó en clase. Voy a empezar a describir brevemente algunos de estos periodos. Espero que me disculpe si uso esta hojita como de torpeo, pero la verdad es que no tengo tan buena memoria. En la Edad Antigua, que comprende del siglo 8 a.C. al siglo 5 después de Cristo, comienza obviamente con un hito trascendental que fue la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. En este periodo, ¿no es cierto?, nace Jesús y se da inicio al cristianismo. De la literatura clásica, como bien usted nos ha explicado en el video, un primer hito es lo que nosotros hoy en día llamamos las obras La Ilíada y la Odisea, escritas por Homero, que como bien usted explicaba, lo más probable es que Homero no sea una sola persona, que sea un grupo de personas. Luego destaca la poesía lírica griega, con la representante de Safo y una de sus obras, Oda Afrodita. La prosa griega, que acá se basa mucho, no tanto en literatura de ficción, sino más bien en el pensamiento, en la filosofía a través de Platón, y la historia, ¿no es cierto?, que Heródoto con sus 9 libros de historia, que era la historia conocida hasta ese entonces, también aportó a la literatura. También destaca el teatro griego, ¿no es cierto?, con Esquilo, y la verdad es que cuando hablamos de la época clásica también podríamos incluir a los romanos, y acá puse el ejemplo de Virgilio a través de la Eneida, que es un poema épico. En la Edad Antigua, ¿no es cierto?, la literatura estaba muy ligada a lo que es la mitología, ya que en esa época los dioses eh, mandaban mucho sobre la vida de las personas, pero también eh, filósofos y críticos empezaron a reflexionar y pensar sobre cómo se puede organizar el mundo que hasta ese entonces conocía, y se estudió también la escritura política. Después nos pasamos a la Edad Media, que comprende del siglo V al siglo XV. Este periodo fue bastante oscuro desde el punto de vista de la intelectualidad, ya que la religión, ya entonces católica o la única cristiana en ese momento, logró dominar todo el quehacer de las personas en la Edad Media, instalando clases sociales muy marcadas, donde el clero, que eran los religiosos, tenía mucho poder por sobre las monarquías, ¿no es cierto? Y sobre todo las ciudades. En esa época recordemos que no habían estados, sino que eran ciudades. Entonces la literatura medieval tuvo estos mismos tintes de más bien de entretención, donde se registraban las batallas o los logros épicos de ciertos personajes, ¿no es cierto? Y ahí encontramos épicas anglosajonas a través del título Beowulf, el Cantar de Roldán, que corresponde a una épica francesa, el Cantar de los Nibelungos, de épica germánica, y en España, ¿no es cierto?, el mío Cid Campeador. Además de esta temática, también estaba la literatura cortesana referente a el quehacer de la monarquía o del rey Arturo, por ejemplo, con Excalibur, y otros textos literarios como Tristán y Isolda, que reflejaban más bien otros aspectos de la vida, no solamente religiosos ni caballerescos. Señalar que en esta época también hubo avances en la escritura pero con fines religiosos. Y ahí encontramos muchas obras dedicadas a la religiosidad y específicamente a biografía de santos, que es lo que se conoce como hagiografía. Ya al finalizando la Edad Media surgen otros tipos de temática,
como por ejemplo la narrativa medieval representada por Giovanni Boccaccio, quien a través del Decamerón logra también con tintes religiosos, ¿no es cierto?, hablar de que las personas somos más humanas y estamos más cerca del pecado que de la divinidad. Y una temática similar es la que trata Dante Alighieri con la Divina Comedia, ¿no es cierto?, donde habla de el paraíso, el infierno y el purgatorio. En la época moderna se parte con el, perdón, parte con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no es cierto?, y el descubrimiento de América. Acá también se produce el cisma religioso, que es una secuela de lo que significa el desarrollo del pensamiento, donde las personas empezaron a cuestionarse por qué todo debe ser en torno a Dios, por qué nosotros como humanos no tenemos poder de decisión sobre lo que queremos hacer. Y en este contexto la literatura, y no solo la literatura, sino que todas las disciplinas artísticas, tienen un renacer cultural, impulsado por intelectuales que buscan romper el oscurantismo medieval en materias científicas y artísticas. Es así como nace la prosa renacentista representada por Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam y Maquiavelo, quienes a través de ensayos presentan sus pensamientos que tienen bastantes tintes políticos y que cuando se estudia ciencias políticas son como los precursores del Estado moderno. En la dramaturgia encontramos a Shakespeare y Miguel de Cervantes a través de sus obras que también buscaban representar la realidad, pero más en base a las vivencias, no tanto en lo que se debe hacer, sino más bien en cómo realmente estamos viviendo. Y también surge el clasicismo francés con Molière y su enfermo imaginario. Ya a fines del siglo XVIII, que acá tuve la duda, no sabía si ponerlo en la época moderna o en la época contemporánea, surge el romanticismo, que es un periodo que pretende eliminar tanto racionalidad de las personas y basarse más en los sentimientos. Ahí surgen, por ejemplo, literatura de Byron, Mary Shelley, Yeats y Edgar Allan Poe en Norteamérica. En la época contemporánea hay muchos movimientos literarios y acá la verdad es que no alcancé a poner imágenes porque preferí darle espacio a los movimientos. Está la novela realista, donde se busca demostrar cómo se viven esos momentos, el naturalismo, que pretende que este realismo tenga mayor valor científico. Después están los simbolistas, que buscan la exploración de su propia interioridad y la persecución de la belleza. El dadaísmo, ¿no es cierto?, que es un movimiento denominado como antiarte, que busca las cosas salirse de los cánones establecidos. Y el surrealismo, que admite todo lo que está fuera de la realidad. Y finalmente tenemos el existencialismo, que analiza y cuestiona la existencia humana. No quise poner como un apartado aparte lo que es Latinoamérica y nuestro país, porque siento que a través del desarrollo de la tecnología y de los tiempos que tenemos, quizás en un comienzo nuestra literatura tuvo un tinte distinto, pero hoy en día se suma bastante a lo que es la universalidad. Por ejemplo, podemos hablar de lo real maravilloso, ¿no es cierto?, que fue algo típico de Latinoamérica, que comenzó con Gabriel García Márquez y que continúa hasta los días de hoy Isabel Allende. Pero en realidad muchos autores latinoamericanos están tomando las corrientes universales para expresar sus obras. Bueno, profesor, ese es mi trabajo. Espero que le haya gustado. Que tenga una linda jornada.